Buenas noches a todos nuevamente. En la clase de hoy vamos a seguir viendo lo referente al código aduanero en específico. Me gustaría, por favor, que me paren en caso de que en algún momento no se comprenda lo que voy a explicar. Bueno, primeramente, nosotros habíamos visto lo que era función aduanera en la clase anterior. Ya en esta clase nos toca hablar un poco de quién es el importador y quién es el exportador, en particular que contempla el código aduanero dentro del artículo 18. Como ven en pantalla, el importador sería la persona física o jurídica, dice, que en su nombre ingresa mercancías al territorio aduanero, ya sea que las traiga consigo o que un tercero las traiga para él. Bueno, antes de explicar bien quién es el importador, me parece importante mencionar que deben recordar que la persona física, ¿sí? Siempre nos referimos a una persona física, a cualquiera de nosotros, ¿sí? Que quizás actúa por sí mismo. Ahora nosotros, al hablar de una persona jurídica, ya hablamos por lo general de una empresa constituida. ¿Está bien? Por ejemplo, una SA, una SRL, está bien, ya serían una persona jurídica, ¿sí? Entonces habla de que el importador puede ser tanto una persona física como cualquiera de nosotros que puede estar inscrito ante la Dirección Nacional de Aduanas, o también podría ser una persona jurídica, que serían en este caso las empresas, ¿sí? Y hablamos de que siempre habíamos dicho que la importación era ingresar mercancías, ¿sí? Dentro de nuestro territorio. Entonces, en este caso, el importador va a ser una persona física o jurídica que ingresa las mercancías al territorio aduanero en específico. ¿Y por qué habla ahí de que las traiga consigo o de que un tercero las traiga para él? Habla específicamente en ese caso de que el importador por sí mismo realice los trámites, o también lo puede realizar un despachante de aduanas. ¿Está bien? Y ese despachante de aduanas va a actuar en nombre del importador y que también va a hacer el ingreso de esas mercancías. Ahora, el exportador se trata también de una persona física o jurídica, pero en este caso que envía mercancías al exterior, o podríamos decir también que extrae las mercancías del territorio aduanero, ¿sí? Y también se da el caso, como en el importador, en que puede llevarlas consigo, ¿sí? Que las lleve consigo en específico, o que también un tercero la lleve para él, o que hubiese específicamente expedido, encargándose de todos los documentos concernientes a esa exportación en particular. Como mencionaba, creo ya anteriormente, ambos, tanto el importador como el exportador, deben estar registrados ante la Dirección Nacional de Aduanas conforme ya a los requisitos establecidos en normas reglamentarias. Creo que había mencionado en la clase pasada, y si no lo hice, lo menciono ahora, en que siempre dentro del Código Aduanero van a encontrar normas reglamentarias. ¿Qué se refiere con normas reglamentarias? Serían normas que establecen o clarifican algunos artículos referentes al código en específico. Por eso es que dentro del código siempre se especifican lo concerniente a normas reglamentarias en específico. Entonces, los requisitos y modalidades para la registración de los importadores y exportadores ocasionales o casuales, porque habla ahí de ocasionales o casuales. Específicamente, porque nosotros podemos hacer importaciones casuales, es decir, que siempre, o ocasionales, en el caso de que solamente las llevemos a cabo de vez en cuando. ¿Está bien? Entonces, eso también es importante mencionar, que hay personas que se dedican o tanto a la importación o exportación de manera continua, o algunas personas que lo hacen solamente en ocasiones, ¿sí? Y en ambos casos siempre deben estar registrados ante la Dirección Nacional de Aduanas, y también tienen ciertos requisitos para cumplir con esas importaciones o exportaciones. Bueno, tanto el importador como el exportador pueden ser suspendidos o eliminados. O sea, podríamos decir, esa habilitación que le da la Dirección Nacional de Aduanas puede sufrir una suspensión y también puede sufrir una eliminación. Tanto los importadores como exportadores pueden ser suspendidos en cuanto a su registro aduanero en caso de, primeramente, perder su capacidad de actuar en derecho mientras dure esa situación. Es decir, que la persona se encuentre, por ejemplo, con un tema judicial que impida básicamente que él ejerza su trabajo,
o que ejerza, podríamos decir, esa importación o exportación. Entonces, mientras dure ese proceso, el importador o exportador está suspendido, ¿sí? También en caso de ser deudor de obligación tributaria aduanera exigible o de obligación emergente de sanción patrimonial aduanera firme hasta la extinción de la causa. O sea, que no pagó alguno de los tributos en específico o tiene algún problema con alguna de las mercancías que extrajo o que ingresó al territorio. También los importadores o exportadores pueden ser eliminados, como bien mencionaba, en cuanto a su registro aduanero, y se dan en ciertos casos, como por ejemplo la condena por infracción aduanera mientras dure la sanción, es decir, si se comprueba que hizo eso, ¿sí? Entonces se le elimina su registro hasta que la sanción o él cumpla con la sanción que se le dio, y posterior a eso debe realizar nuevamente sus trámites para registrarse. También en caso de que la persona se declare en quiebra, ¿sí? O en caso de que la persona fallezca, son motivos en los cuales la Dirección Nacional de Aduanas elimina el registro aduanero tanto de importación como de exportación. Bueno, también me parece importante mencionar lo referente a los despachantes de aduanas, ¿sí? Y los requisitos con que tienen que cumplir los mismos para estar debidamente registrados ante la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, el despachante aduanero es siempre una persona física que se desempeña como un agente auxiliar del comercio y del servicio aduanero, y que el mismo está también habilitado por la Dirección Nacional de Aduanas y que puede actuar, como mencionaba anteriormente, como parte, podríamos decir, o en nombre tanto del que importa como también del que exporta, y puede realizar todos los trámites y diligencias relativas a las operaciones aduaneras. Y hablamos de operaciones aduaneras cuando hablamos tanto de exportación como de importación. ¿Está bien? Entonces, todas esas operaciones también el despachante está habilitado para hacer. Y esa Dirección Nacional de Aduanas va a otorgar una matrícula al despachante de aduanas una vez que el mismo cumpla con lo establecido tanto en el código como en normas reglamentarias. Y este es un punto que me parece importante mencionar. Anteriormente, para uno ser despachante de aduanas, por lo general cumplía con estos requisitos que vamos a ver, ¿sí? Y adicionalmente a eso, la persona debería de dar, como bien dice ahí, un examen de suficiencia, y una vez que habilitaba ese examen ya obtenía, cumpliendo obviamente todos los demás requisitos, la licencia de despachante aduanero, ¿sí? Pero actualmente en esas normas reglamentarias, como siempre les menciono, que existen dentro del código, estipularon que necesariamente la persona debe hacer un curso que dura 2 años, y posterior a ese curso recién está habilitado para dar el examen de la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces ese es un punto también importante y que obviamente se modificó quizás de lo que anteriormente era. Entonces me parece importante también mencionarles eso. Para otorgar entonces esa matrícula de despachante de aduanas, el mismo deberá llenar, entre otros, los siguientes requisitos. Primeramente dice que debe ser paraguayo o extranjero con residencia permanente y arraigo comprobado. ¿Qué quiere decir arraigo comprobado? Que se compruebe que legalmente la persona está residiendo dentro del territorio nacional. Está bien, o sea que tiene un lugar físico en el cual vive. Ese es el arraigo comprobado. Y también ser legalmente capaz, es decir, que una persona tenga las facultades mentales y físicas como para poder ejercer esa profesión. También tener un título de estudios de nivel secundario concluido o su equivalente realizados o reconocidos en la República. Esto es en el caso de que sean extranjeros los que piden ser despachante de aduanas, entonces deben tener un estudio secundario o algo equivalente en el país en el cual terminaron sus estudios. También no tener deudas pendientes vencidas con el fisco, es decir, cumplir con todas las obligaciones tributarias. También dice haber aprobado con suficiencia los exámenes de suficiencia ante la Dirección Nacional de Aduanas, cuyas condiciones y requisitos serán establecidos en normas reglamentarias. Y aquí nacen, justamente en este apartado de, nacen las normas reglamentarias que obligan ahora al curso de despachante de 2 años y la posterior, podríamos decir, la posterior realización del examen de suficiencia a fin de obtener la matrícula.
También debe acreditar buena conducta, no haber sido condenado por delitos, y esto es muy importante, delitos de contrabando, fraude o cualquier hecho punible contra el fisco, ni haber sido declarado culpable tampoco de quiebra fraudulenta, porque tampoco podría obtener la licencia. Y también especifica que todos aquellos profesionales graduados universitarios cuyo currículum académico sea aprobado por la Dirección Nacional de Aduanas, toda vez que hayan aprobado el examen correspondiente establecido dentro del inciso D. En este caso, habla también de que los profesionales universitarios podían acceder a ser despachante de aduanas. Y me pareció también importante adicionar, para cerrar un poco la estructura del código, aunque nos faltan algunos artículos, para hablar de las personas en específico, hablar del depositario de mercancías, que también en este caso es una persona física o jurídica habilitada también por la Dirección Nacional de Aduanas para recibir y custodiar las mercancías en un depósito aduanero en específico, y solo pueden ser habilitados para actuar como depositario de mercancías las personas que se encuentran establecidas en el territorio aduanero. Y este es un caso muy importante, quiere decir que la persona debe vivir y debe residir dentro de la República del Paraguay para estar habilitado como un depositario de mercancías. Y aquí agregué algo importante que sería lo relacionado al tráfico de mercancías, que el tráfico de mercancías, vehículos y personas puede ser realizada por todos los puntos autorizados, tanto en las fronteras terrestres como en las aéreas y las fluviales, y por las rutas habilitadas de acuerdo a los dispuestos por el presente código y demás leyes y disposiciones que sean aplicables. Y acá es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hablamos también de que el tráfico de mercancías, por ejemplo, por las rutas, están estructuradas de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿sí? Entonces también el código especifica que hay otras disposiciones que necesariamente también se deben cumplir y no solamente lo que estipula el código. Y las formas de tráfico en particular dice que pueden ser tanto fluviales como terrestres y aéreas, y clasificar, si este es un punto importante, que el tráfico en específico puede clasificarse en tráfico internacional, en tráfico de cabotaje y en tráfico mixto. Al hablar del tráfico internacional, dice que se entiende como el transporte de mercancías de procedencia, es decir, que vienen de afuera, o con destino, es decir, que van a salir al exterior, y la movilización entre puertos o puntos nacionales y extranjeros. Es decir, que hablamos de tráfico internacional cuando las mercancías se van a movilizar de un punto nacional a un punto extranjero. ¿Está bien? Ahora, se diferencia del tráfico de cabotaje o del tráfico removido, que es el que comprende la navegación y el comercio entre los puertos de la República, es decir, entre puertos nacionales. Y el tráfico mixto es el que básicamente realiza simultáneamente las operaciones de tráfico internacional y de cabotaje, ¿sí? Y que puede realizarlo, por ejemplo, entre dos puertos de costas nacionales con escala a un puerto extranjero. Entonces, en ese caso sería un tráfico mixto en particular. Bueno, hasta aquí sería lo concerniente a que me toca desarrollar en la clase de hoy, así que voy a esperar las consultas de parte de ustedes. Están todos muy callados. ¿Qué pasa por allá? Estamos escuchando, profe, atentamente. Escuchando atentamente. Bueno, ¿hay alguna Sí, pregunta? muy interesante, profe. ¿Qué les pareció interesante dentro de la estructura en sí de importación y exportación que hablamos al inicio? ¿Qué diferencia había entre un importador y exportador, una figura de importador y exportador, y de un despachante de aduanas? Yo no me acuerdo de esa parte, pero me pareció muy interesante que un despachante de aduanas, teniendo una, digamos, representatividad, primero, porque recibe y envía también afuera, recibe de afuera
y envía de acá para el exterior mercancías. Y entonces debe de ser mínimamente culto para ejercer tal profesión. Y también no sabía que tenía que ser paraguayo, sí o sí, o que debía de demostrar arraigo, o sea, que está viviendo dentro de la República para ser un despachante de aduanas. Me pareció interesante también el modo de cómo se transporta. Puede ser aéreo, fluvial y no me acuerdo si también terrestre. También. También. Ujú. Y que se llamara cabotaje. Son expresiones que estoy escuchando ahora. Cabotaje, el que se refiere al movimiento por agua, fluvial, al transporte fluvial. Y aéreo sabemos que es lo que es, ¿verdad? Y por tierra deben de ser los grandes camiones que transportan containers, profe. Ujú. Vamos a compaginar un poco los términos. ¿Todos tienen ahí algo para anotar? Sí, Sí, profe, profe. yo tengo. ¿Sí? Ok, bueno, de todos modos va a estar grabada la sesión, pero a fin de que tomen nota, ¿sí? Nosotros tenemos o podemos hablar en comercio internacional de tipos de transporte, ¿sí? Y Sí. podemos hablar también de medios de transporte. ¿Está bien? Cuando hablamos del tipo de transporte en particular, nosotros hablamos netamente de por dónde se va a ir una mercancía. ¿Alcanzan a ver ahí que estoy escribiendo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Al hablar yo de tipo de transporte, hablo de por dónde va una mercancía. ¿Está bien? En este caso, hablamos de tipos de transporte al hablar de algo que puede ir netamente por agua, ¿sí? Por agua, por tierra o por aire, profe. Exactamente, que sería acuático, ¿sí? Puede ir por tierra, ¿sí? Que sería el terrestre. Y también puede ir por aire, que sería netamente el aéreo. ¿Está bien? Ahora, nosotros hablamos que estos tipos de transporte se convierten en medios de transporte cuando hablamos de en qué se va, ¿sí? Que puede ser, en cuanto hablamos del acuático, nosotros podemos hablar que en el agua, ¿sí? Podemos usar, ¿qué cosa usamos en el agua? Buques cargueros. Las barcazas, ¿está bien? O el barco en particular. Entonces, el medio de transporte habla netamente de que por agua usamos barcazas, ¿sí? Ahora, por tierra, nosotros podemos usar dos cosas. Y Podemos lo que usar, suelen mencionar, profe, permiso, sí, los buques, cuando mencionan un buque carguero, ¿qué es eso? son barcazas. Ah, O sea, bueno. hablamos de un tipo de las barcazas se subclasifican nuevamente. Espero que en alguna parte del desarrollo del curso podamos dar justamente eso. La diferencia que hay entre los buques cargueros en particular, hay buques graneleros, los petroleros en particular, hay unos buques que tienen un nombre de trams, por ejemplo, hay otros buques que son roll-on, roll-off, que serían buques que permiten entrada y salida de mercancías de manera más fácil. O sea, hay ciertos términos que también tenemos que manejar en cuanto a
a cada uno de los medios de transporte, dependiendo básicamente del tipo de transporte. No sé si respondo la pregunta. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces al hablar de por tierra pueden ir tanto en trenes como en camiones, ¿sí? Y cuando hablamos del aire pueden ir en aviones, ¿está bien? Que son los aviones de carga netamente, que en nuestro país todavía no tenemos una estructura de transporte aéreo muy, muy buena, quizás muy bien regulada, muy bien estructurada. Más bien son aviones que son mitad pasajeros y mitad carga, aunque ya hay aviones de carga, pero no tan estructurados, podríamos decir, ¿sí? Entonces ahí separamos la diferencia entre un tipo de transporte y un medio de transporte. ¿Está bien? Y acá me Sí, parece profe. también importante mencionar que cuando yo hablo de algo acuático, ¿sí? Para complementar, yo puedo hablar de que este medio acuático en particular, ¿sí? Puedo hablar netamente de lo marítimo, ¿sí? Que sería el que se lleva a cabo por mar. Puedo hablar netamente también de lo fluvial cuando hablo de ríos, ¿está bien? Netamente, y puedo hablar también de algo lacustre. ¿De qué, profe? La Hablo última expresión, profe. lacustre. Hablo de lacustre cuando netamente hablo de lagos. ¿Está bien? O sea, que el transporte se lleva a cabo a través de lagos. ¿Sí? Y en cuanto a lo terrestre, también me parece importante mencionar que podemos subdividirlo entre el carretero, que sería el que se lleva a cabo a través de los camiones netamente, ¿sí? Y el de ferrocarril, que sería en este caso el que se lleva a cabo a través de trenes, ¿sí? Y el aéreo sí es único, ¿sí? Entonces el aéreo no tiene subdivisión, pero en este caso también es importante mencionarlo, ¿sí? Entonces serían los tipos y los medios. Hay una diferencia que es sumamente significativa e importante, justamente por eso tome nota también para que puedan observarlo. Entonces es importante también mencionar esto en particular. Profe, perdón, profe. Medios terrestres. ¿Cuál era el primero? ¿Qué Carretero, expresión utilizó? Perdón. carretero Y ferrocarriles. y ferrocarril, exactamente. Carretero o Gracias. ferroviario también. Para ser más técnicos podríamos poner ferroviario, sería el término más técnico, ¿sí? Pero el que se lleva a cabo netamente por un transporte, De podríamos decir que ferrocarril. se lleva a cabo a través del ferrocarril, así es. Entonces, netamente sería lo concerniente a la diferencia entre esto en particular, que serían los tipos y medios de transporte, y diferenciarlos un poco de lo que yo hablé aquí, que serían las formas de tráfico internacional, ¿está bien? Y las formas de tráfico internacional se subdividen en tres, que serían el internacional, el de cabotaje y el mixto. Esta es la diferencia en cuanto a la movilidad fluvial. Nosotros en Paraguay, en cuanto a lo acuático en particular, tenemos el transporte fluvial, ¿sí? Que sería el que se lleva a cabo a través de ríos, como mencioné anteriormente. Entonces, el tráfico internacional es el que se lleva a cabo entre dos puertos o puntos dentro del territorio nacional con un punto en el territorio extranjero. Puede ser un puerto nacional con un puerto extranjero, en nuestro caso en particular. Y el de cabotaje es un punto importante. ¿Por qué? Porque hace una diferencia sumamente grande con el transporte internacional, porque el de cabotaje implica un transporte interno para hacerlo de manera más fácil. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, hay mercancías que llegan hasta el puerto de Concepción y de allí por lo general hacen una parada en el puerto de Concepción y después vienen hasta el puerto Fénix, por ejemplo.
Entonces, ese es un tráfico de cabotaje o removido que mueve una mercancía de un punto a otro punto, pero dentro del territorio de la República, ¿sí? Y el mixto es el que compagina un poco de transporte, perdón, un poco de tráfico de cabotaje y un poco de tráfico internacional. Es decir, pueden mover entre dos puntos del territorio nacional y hacer una escala al puerto extranjero. Es decir, por ejemplo, puede venir del puerto de Concepción hasta el puerto Fénix y del puerto Fénix hacer el camino completo hasta el puerto de Montevideo, por ejemplo. Entonces ahí nosotros hablamos de un tráfico mixto porque une, ¿sí?, una operación de cabotaje, es decir, dos puntos en el territorio nacional más un punto en el territorio extranjero. Entonces, como definición del mixto, yo puedo decir el que compagina dos tipos de tráfico. Y ahí hablaría del de cabotaje y el aéreo. No, el de cabotaje y el internacional. Bueno, profe. Recordad que nosotros estamos hablando ahora de formas de tráfico. Las formas de tráfico dijimos que eran tres: el internacional, el de cabotaje y el mixto. Y estas tres formas son las que el internacional implica que tiene que salir, o sea, un puerto nacional y un puerto exterior. El cabotaje dijimos que eran dos puertos nacionales y el mixto es compaginar dos puertos nacionales y un puerto extranjero. ¿Sí? Por eso que yo separé y expliqué tipos y medios de transporte, ¿sí? Acá hablamos de tráfico internacional. En tráfico internacional nosotros hablamos de que para que exista tráfico internacional se tienen que cumplir tres elementos: el medio de transporte, la legislación de ese medio de transporte en particular y todo lo referente a la infraestructura. Voy a preparar para la próxima clase un material específico de lo que compone o de lo que se trata el tráfico internacional y de las características que tienen, ¿sí? A fin de que sea un material complementario que ustedes puedan mirar para que clarifique esta parte del contenido. ¿Está bien? Sí, Interesante. Profe, Ok. tengo una pregunta, profe, Sí, escucho. referente al representante aduanero, ¿cuáles son las atribuciones que tiene ¿cómo se dice? El despachante aduanero. Bueno, No, no es- el despachante aduanero va a actuar, o sea, puede actuar tanto en nombre del importador como también en nombre del exportador para realizar todo lo concerniente a las operaciones, todo lo concerniente a la operación tanto de exportación como de importación. ¿Qué quiere decir? Que esa persona puede realizar todos los trámites, ¿está bien? Por ejemplo, el despachante de aduanas tiene que saber usar el sistema Sofía, que sería el sistema en el cual se cargan todo lo referente a documentación, ¿sí? Él se encuentra, es legalmente responsable también de todo lo que él está presentando. Por eso también voy a preparar una clase sobre declaración aduanera, porque la declaración aduanera también la hace responsable al despachante. Si el despachante firma una declaración, él también es legalmente responsable de lo que pueda acontecer en eso. Por ejemplo, si yo presento una declaración diciendo que traigo 100 unidades y se abre el contenedor y se encuentran 150 unidades, bueno, entonces yo tengo que saber de dónde sacaron o de dónde salieron esas 50 unidades adicionales, o que no sea, por ejemplo, la mercancía que yo dije que traía championes Adidas y había championes Nike, por ejemplo. Entonces ahí yo soy legalmente responsable de lo que estoy declarando. El despachante de aduanas puede actuar, como digo, en nombre del importador o del exportador y también tiene ciertas responsabilidades en cuanto a la presentación de documentación en toda la cuestión aduanera, ¿verdad? No sé si profe, respondo a la pregunta. sí, profe. ¿El despachante puede abrir un paquete que viene de forma internacional? ¿Puede o no puede abrir un paquete? El despachante de aduanas no puede hacer una verificación. El que puede verificar es la autoridad aduanera. La autoridad aduanera puede verificar. El despachante lo puede hacer en caso de que él despache para él.
Por ejemplo, si el despachante despacha para él, entonces sí puede hacerlo porque él está despachando para sí mismo. Ahora, si él despacha para una tercera persona, que es el caso de los despachantes, por lo general lo hacen para otra persona, entonces esa otra persona debe estar presente para que se haga la apertura. O sea, si la aduana retiene, también se tiene que hacer. Se labra un acta y se espera. Por ejemplo, si Joana es la dueña, bueno, Joana tiene que llegar hasta ahí in situ y después de eso recién puede llevar a cabo la apertura del contenedor o de lo que fuere. En caso de que haya abierto un paquete, profe, pregunto, ¿eso se debe denunciar, se puede denunciar o qué se puede hacer al respecto? Claro, se puede, es legalmente responsable, por eso él tiene un aval legal para actuar. Vos le diste un poder, vamos a decir, para Poder. actuar por tu nombre, pero no le diste un poder como para que él pueda hacer usufructo de la carga que ingresó. Entonces sí es legal que vos le puedes hacer una demanda judicial en caso de Gracias. que él haya hecho una apertura sin tu consentimiento o sin tu autorización. Por eso que tienen que ver bien lo que van a firmar también. Porque ahí hace todo. Las mercaderías traen una cinta de embalaje especial y si Exacto. eso se violó, entonces ya está